¿Sí pueden ver la presentación que está? Sí. Ok. Ok, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la primera semana del módulo 12. El día de hoy vamos a tocar dos leyes. Estas dos leyes lo vamos a estar viendo a lo largo de las 4 semanas. Lo vamos a aplicar en la actividad integradora 2, actividad integradora 4, actividad integradora 6 y para el proyecto integrador. Entonces, prácticamente, si hoy lo logran aprender, se les va a hacer mucho más sencillo. Estas dos leyes prácticamente se usan juntas, ¿sí? De repente se usan separados, pero hay a veces que nos pide que lo usemos juntos, como va a ser en el caso de la actividad integradora 2. Vamos a ver un problema así combinado para que se den cuenta de qué manera podemos utilizar estas dos leyes cuando nos piden calcular algo. Entonces vamos a dar inicio. La primera que estamos viendo donde está la flecha se llama la ley de Ohms. Si se dan cuenta, es parecida a la ley de Watts. A diferencia de la ley de Watts, es que la ley de Watts tiene 4, ¿sí? Tiene potencia, tiene voltaje, tiene intensidad de corriente y tiene resistencia. Para la ley de Ohms se quita la letra P, que es potencia, y nada más tenemos la letra I, que es intensidad de corriente, tenemos la letra V, que es voltaje, y tenemos la letra R, que es resistencia. Siempre nos van a preguntar a nosotros dónde encontramos nosotros estas leyes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, prácticamente la ley de Watts. Y la ley de Ohms los vamos a encontrar en todos los aparatos que nosotros tenemos dentro del hogar, no solamente dentro del hogar, en muchos, en maquinaria, en la parte industrial también, muchos de los aparatos funcionan bajo estas dos leyes. El circuito eléctrico, pues, es como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores y que permiten el paso de corriente. ¿Qué aparatos que tenemos en el hogar permiten el paso de corriente? Pues todos, desde el televisor, desde el celular que cargamos, la laptop, el horno de microondas, el refrigerador, la licuadora. Entonces, estas leyes están presentes en todo lo que nos rodea. Vamos a ver primero la ley de Watts. Esta parte sí es importante. Por ejemplo, cuando estuvimos en la sesión del miércoles, yo les decía, por ejemplo, ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb, pues lo vamos a ver también en la actividad integradora 3, en la 5 y en el proyecto integrador. Y de la ley de Coulomb, pues tenemos que aprendernos la F, que es fuerza, y la unidad de medida es newtons, carga 1, carga 2, que es Coulomb, la distancia, que es metros, y la constante por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Así lo mismo, estas palabras que tengo yo aquí, la potencia es la letra P y la unidad de medida son los watts. El voltaje es la letra V y la unidad de medida son los volts. La I, que es la intensidad de corriente, que es la letra I, es amperes. A veces lo encontramos como intensidad de corriente o a veces nos los piden como corriente. De las dos maneras que se los pidan, entender que la unidad de medida tiene que ser amperes. Estas cosas, estas letras, sí hay que aprendernos la unidad de medida, pero lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando porque se dan cuenta que lo vamos a estar utilizando. La resistencia
se calcula con la ley de Ohms. La resistencia que diga es la letra R y la unidad de medida son los ohms. Entonces, potencia es watts, voltaje es volts, intensidad de corriente es amperes, la resistencia es ohms. Cuando a mí me piden calcular la potencia, significa que estoy usando la ley de Watts. Cada vez que ustedes le digan calcule potencia, o si la fórmula tiene potencia, significa que están usando la ley de Watts. ¿Sí? Siempre, ¿cómo van a saber qué es la ley de Watts o cómo van a saber qué es la ley de Ohms? La ley de Watts tiene la letra P de potencia. Entonces, si yo conozco el voltaje y conozco la I, si yo conozco la I, que es intensidad de corriente, yo puedo calcular la potencia. Si en los datos me dan resistencia y me dan intensidad de corriente, pues yo utilizo la segunda fórmula para encontrar potencia. Si a mí me dan voltaje o me dan resistencia en los datos del problema, yo utilizo la tercera fórmula para poder encontrar el valor de la potencia. Estas son las tres fórmulas para encontrar potencia. ¿Y cuál voy a usar? Dependiendo los datos que me proporcionen. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas? ¿No? ¿No hay dudas? No, ninguna. Ok, vamos a empezar a resolver problemas. Espero que ya tengan la calculadora. Los procedimientos en la calculadora que hoy vamos a hacer están muy sencillos. Entonces, hoy no les voy a mostrar las operaciones porque está muy sencillo lo que vamos a hacer hoy en la calculadora. En la sesión de la semana que viene, el miércoles, ahí sí les voy a enseñar a usar una calculadora la calculadora que utilizo, también pueden utilizar esta, ¿sí? Pero de esta hay que configurarla porque si no me va a dar resultados diferentes. Cuando utilizo coseno y seno, yo tengo que configurar esta calculadora, pero si no, hay una calculadora en la red que se llama la web 2.0 y esa no hay necesidad de configurar, ya te da los resultados sin configurarlo. Eso se los voy a enseñar el próximo miércoles. Hoy las operaciones están muy sencillas. Ok, vamos a empezar entonces. El primero lo voy a resolver yo. Lo primero que tengo que hacer es una tablita de datos. Cada vez que van a resolver un problema, siempre pongan una tablita de datos. ¿Cómo estoy usando la ley de Watts? Yo puedo tener cuatro posibles letras. La P de potencia, la V de voltaje, la I de intensidad de corriente y la R de resistencia. Son las cuatro letras que incluye la ley de Watts, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el primer problema. Dice, determinar la potencia. Me pide que yo determine la potencia, por lo tanto, aquí le voy a poner un signo de interrogación porque lo que no conozco es la potencia. De un aparato, si el voltaje de 120 volts. Yo les dije que el voltaje es la letra V y aquí voy a poner los 120 volts. Y luego me dice con una resistencia de 20 ohms. Los 20 ohms van en resistencia. Dense cuenta, yo desconozco, quiero encontrar potencia, conozco voltaje, conozco resistencia. ¿Cuál de las tres fórmulas me recomiendan utilizar? ¿Cuál? ¿Cuál fórmula me recomiendan utilizar? La fórmula tiene que tener voltaje y tiene que tener resistencia. La letra V, la letra R y la letra P. Si se dan cuenta, la última es la que tiene voltaje y tiene resistencia. Por lo tanto, utilizo la última fórmula. ¿Sí? Ahí voy. Hay un micrófono prendido y tiene mucha interferencia.
porque tienen la tele prendida. Ok, entonces dense cuenta, esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque tengo voltaje, aquí está, y tengo resistencia. Entonces yo busco una fórmula donde voy a encontrar potencia, pero que tenga voltaje y tenga resistencia. Entonces, aquí voy a poner 120, la letra V, al cuadrado, y la resistencia van a ser 20 ohms. Ok, hagan esa operación y díganme cuánto les da. ¿Cuánto les da? Marilyn, Roxana, Viridiana, Gabriela, Amelia, Dania. ¿Cuánto les da? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cuánto les da esa Sí. operación? Apenas la voy a resolver yo. Ok, muy bien, Ahorita. Roxana. Gracias. ¿720? Muy bien, Marilyn. 720. ¿720 qué? ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts. ¿Sí? La unidad de medida de la potencia es watts. Pregunta, ¿todos nos da ese mismo resultado? Sí. Ok, muy bien, Amelia. ¿Por qué les pregunto? Porque ese rato ya me están empezando a mandar Sí, actividades. ya Muy bien, Roxana. Ya me están enviando actividades y se están equivocando aquí. ¿En dónde? En operaciones con notación científica. Cuando yo tengo una multiplicación con exponente, le llamamos operaciones con notación científica y ahí se están equivocando. Por eso aquí el error que cometen es que no elevamos el 120, no lo elevan al cuadrado, por eso no les da 720 watts. Por eso quería ver si alguien tenía dudas para hacer esa operación. Pero me dicen que no va. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, vamos a pasar a otro problema. Me voy a llevar esta tablita porque pues las 4 letras pues siempre van a venir, ¿sí? Las 4 letras, esas siempre van a venir. Nada más voy a borrar esto porque ahora son datos diferentes, pero siempre tengo que tener potencia, tengo que tener voltaje, tengo que tener intensidad de corriente y tengo que tener resistencia. Ok. Háganlo ustedes y encuéntrenme lo que me pide. Que termine primero me dice. Si no lo pueden hacer, no pasa nada. Yo lo yo lo voy a hacer. Nada más que quiero que ya empiecen a perder el miedo para hacer problemas. Digo, no tengan miedo a equivocarse. ¿Sí lo pudieron hacer? Da como resultado 120. 120 que... ¿Qué unidad de medida es, Gabriela? Me dio 120 watts. Es correcto, watts.
Ahorita vamos, bueno, Gabriela y a Roxana les da 120. Ahorita lo voy a resolver yo para ver cuánto nos da. Dice determinar la potencia. Aquí mismo me está diciendo, cuando yo leo el problema, primero veo esto, va a determinar la potencia. Dice, si la resistencia, aquí me está dando el valor de la resistencia, es de 30 ohms. La resistencia va aquí, en la letra R, y son 30 ohms. Y la intensidad de corriente, que es la letra I, me dice que es de 4 amperes. Entonces, yo conozco R, conozco I, y tengo que encontrar la P. Por lo tanto, es la fórmula 2. ¿Sí? La fórmula 2 es la que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque ahí viene resistencia y viene intensidad de corriente. Ahí va. Le voy a quitar el color. La R es 30 ohms y la letra I es 4 amperes. Y primero es 4 al cuadrado, que es 16, por los 30, me da 480 watts. ¿Eso fue lo que les dio? No, se me olvidó elevarlo al cuadrado. El 4. Ok. Ese es el error común que cometemos, por ejemplo, que cometemos cada vez que hacemos una operación. No lo elevamos al cuadrado. Por eso ahorita yo quiero que ustedes lo vayan haciendo, porque les dije que el error que me están cometiendo mucho ahorita en las actividades que están subiendo es que les está dando mal, pero no es el procedimiento, es el uso de la calculadora. Donde estamos fallando ahorita es en el uso de la calculadora. Yo por eso quiero que ustedes vayan haciendo los ejercicios para que se vayan dando cuenta y vayan perdiendo el miedo de usar la calculadora. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Muy bien, Roxana, muy bien, Marlene. Viridiana, Gabriela, Amelia, Dania, ¿dudas? No. Muy bien, Amelia. No, todo bien. Muy bien, Gabriela. Viridiana, Dania. Por el momento. Ok, Dania, Necesito ¿tienes? volver a ver la sesión desde el inicio para comprenderlo mejor. Apenas Pero son los ahí primeros voy al paso. problemas, son los primeros problemas que estamos viendo. Lo primero que veo siempre es teoría. Dania, ¿tienes dudas? Del lado derecho, en la parte de arriba, está un microfonito, ahí lo podemos activar o desactivar. Ok, vamos a continuar entonces. Espérame. Ahí voy. Ok, hagan eso ustedes solos. El siguiente sí lo hago yo porque el siguiente sí es diferente. Pero intenten hacer ese ustedes solos. El que termine me dice. Si se equivocan, no pasa nada. No tengan miedo a equivocarse. Es normal que nos equivoquemos. Son 250 watts. No fui quien me dijo eso, Gabriela o Marlene. Gabriela.
Ok, muy bien, Gabriela. 250 watts. ¿Alguien más? 250 watts. Ok, La muy bien, primera Roxana. fórmula. Marilyn, ¿te da lo mismo? Sí, me dio lo mismo. Ok, muy bien. Ahí Dania ya me mandó un mensaje que tiene problemas con su audio. Viridiana, Amelia, ¿dudas? No. Ok, ahí lo voy a hacer, ¿sí? El que sigue sí lo voy a explicar porque ese sí va a ser diferente. Como estoy calculando potencia, es ley de Watts, ¿sí? Todavía no vemos la ley de Ohms. La ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. Dense cuenta, dice determinar la potencia. Aquí pongo determinar la potencia. Entonces la potencia es la que no conozco. De un aparato, si el voltaje es 50 volts. 50 volts. Y la intensidad de corriente, aquí me dice que la intensidad de corriente es 5 amperes. ¿Sí? Si se dan cuenta, la primera fórmula es la que tiene voltaje y tiene intensidad de corriente. Por lo tanto, utilizo la primera fórmula. Y nada más voy a sustituir los datos y voy a resolver. Entonces, el voltaje es de 50 volts. Ahorita ya vamos a acostumbrarnos a las unidades de medida. Y la intensidad de corriente son 5 amperes. Si multiplico 5 por 50 son 250 watts. La potencia siempre va a ser watts. El voltaje es volts. La intensidad de corriente es amperes. Y la resistencia es ohms. Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Ninguna. No todo está siendo claro. Ok, muy bien. La actividad integradora 2 está muy sencilla. Créanme que cuando se den cuenta, se van a dar cuenta que está muy sencilla. Como quiera, ahorita me voy a ir a la actividad integradora porque quiero darles algunas recomendaciones de algunos errores que cometen o que han cometido generaciones pasadas. Este sí está interesante. Ahorita les voy a decir por qué. Algo así van a encontrar en la actividad integradora 2. Van a tener que resolver un problema. Lo que voy a hacer. Ok, dice determinar, aquí me dice determinar la intensidad de corriente. Determinar, ¿qué significa? Que la letra I no la conozco. ¿Sí? De un aparato, si el voltaje es de 50 volts. Entonces aquí le pongo 50 volts. Y la potencia es de 500 watts. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo necesito una fórmula de las tres que tengo, que tenga potencia, que tenga voltaje, que tenga la letra I, porque ahora la letra I es la que desconozco. La que tiene voltaje y la letra I, pues es la primera fórmula, pero aquí es donde tenemos que despejar. ¿Por qué despejar? Porque yo conozco potencia, ¿sí? Dense cuenta. Yo voy a dejar a la I solita. Le voy a quitar los colores. Voy a dejar a la I solita. Si el voltaje, la letra V, está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Es correcto, dividiendo. Voy a insertar una fórmula que es y aquí voy a poner la letra P y voy a poner el voltaje, como les dije ahorita, está multiplicando, pues entonces lo quito de ahí y va a pasar a dividir. Entonces aquí ya dejé a la I solita. Ojo, acuérdense que si la I queda del lado derecho, yo nada más lo único que hago, porque estamos acostumbrados a que la incógnita va del lado izquierdo, nada más lo pongo del lado izquierdo y es lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, ninguna. Esta fórmula la voy a dejar aquí porque esa sí la van a utilizar. Y luego ya puedo resolver. Pongo 500. La potencia es 500 watts. Y va a dividir entre el voltaje. Ok, y va a ser 50.
50 volts. Y si yo divido 500 entre 50 me va a dar 10 amperes. 10. ¿Sí? La letra I es amperes. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas? No, todo está quedando claro. Ok, dense cuenta, este valor lo van a utilizar para algo que van a ustedes estar haciendo. Ok, esos 10 amperes se van a ir ustedes a una tablita y si se dan cuenta, estos son calibres de cables. Por ejemplo, a mí me da este 10 amperes, me lo voy a llevar porque también algo así van a hacer ustedes. Van a calcular la intensidad de corriente y lo van a comparar en una tabla, que es esta. Esta tabla es diferente a la que muestra la actividad integradora, como quiera ahorita se los muestro. Dense cuenta, nosotros aquí la intención es que ustedes recomienden un calibre de cable que soporte 10 amperes. Si yo no pongo un calibre que soporte los 10 amperes, lo que va a pasar cuando quiera hacer una instalación eléctrica en mi casa, se va a quemar, ¿sí? Se va a quemar. Pero tampoco no puedo poner, por ejemplo, si se dan cuenta, este calibre aguanta hasta 200 amperes. Si yo pongo la instalación de mi casa con este calibre, me va a soportar cualquier cosa, pero me va a salir muy caro, demasiado caro. Y la idea es que ahorremos. Por ejemplo, para esos 10 amperes, yo recomendaría un calibre 12. ¿Por qué 12? Porque el calibre 12 soporta 20 amperes y la instalación eléctrica, la suma de mis aparatos me va a dar 10 amperes. Por lo tanto, estoy escogiendo el calibre más barato y soporta el amperaje que tengo en la instalación de mi casa. Eso lo van a hacer ustedes y van a decir qué calibre recomiendan. Siempre pónganle, porque de repente nada más lo marcan. No, pónganle, yo recomiendo el calibre 12 porque soporta 7 amperes o porque soporta 8 amperes o que porque soporta 15 amperes. Dudas de cómo escoger el calibre del cable. No, ninguna. No. Ok. Ninguna. No, todo claro. Dense cuenta. Ahora la suma de todos mis aparatos me da 48 amperes. ¿Qué calibre me recomiendan comprar? El de 55. ¿Qué calibre? Calibre 6. Muy bien, Marilyn, muy bien, Viridiana, calibre 6. Dense cuenta de algo. Si ustedes me hubieran dicho calibre 8, porque tiene 40 amperes, pero la suma de mis aparatos me da 48, ¿qué significa? Que el calibre 8 se me va a quemar. Y alguien me va a decir, sí, pero el calibre 6 me va a sobrar, no importa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es tampoco que las instalaciones eléctricas se me quemen. Y este es el más barato. Yo puedo escoger el calibre 3 que aguanta hasta 100 amperes, pero aquí el costo de mi instalación eléctrica se me elevaría mucho. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas? No, ninguna. Ok, muy bien. Eso es bueno. Dense cuenta. Voy a sumar. Este es un circuito en serie y me pide que sume la resistencia total. Por ejemplo, si yo voy a sumar la resistencia total, voy a sumar 100 más 3.3 más 4.7. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 108. 108. ¿Les da 108? 108. Ok. Sí, 108. Sí. Dense cuenta, son 108 ohms. ¿Por qué no escogí? 108. ¿Por qué no escogí el 12? Porque no es la eso está sumando misma la unidad de medida. Es otra y es muy... Exactamente, porque es volts y me está pidiendo sumar resistencias,
¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque este es el error que cometen también en la actividad. Nos pide una cosa y terminan sumando todo, y no se puede sumar todo, nada más hay que sumar lo que nos pide. Ahorita me voy a ir a la actividad integradora para que se den cuenta de qué estoy hablando. Ok, calculen la resistencia total de este circuito en serie. Dígame cuánto da. ¿30? 30. Es correcto, 30. Son 15 más 5 más 10 es 30 ohms, ¿sí? No estoy tomando los 6 del voltaje. ¿Por qué? Porque nada más me pide sumar resistencia total. Ok, me voy a ir tantito a la actividad integradora, porque para explicarles esta parte y decirles hasta dónde ya revisamos. Ahorita vamos a ver la ley de Ohms y luego voy a ver, les explico algo. Perdón. Volví a agarrar el recurso y les quería mostrar la actividad. Ok, actividad integradora 2. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Dense cuenta. Dice, resuelve los problemas siguientes. Dice, voy a subrayar esto que voy a leer. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente dos focos LEDs de 12 W. La W es watts, ¿sí? La W es watts. Me está diciendo que es potencia. Déjenles digo algo. Un foco vale 12, porque este es el error que siempre cometen. Si tengo dos focos LED, ¿cuántos watts voy a tener por los dos focos? 24. Es correcto, 24. Les digo porque ese es el principal error. Piensan que los dos focos LED los dos valen 12. No es cierto. Uno solo vale 12. Ok, dense cuenta aquí. Dice, una plancha de 1200 watts. ¿Sí? Una plancha de 1200 watts. Un televisor de 180 watts. Y un ventilador de 80 watts. Dice, considera que el voltaje de la instalación es de 127 volts. Esto me lo suman con los 24, con los 1200, con los 180 y con los 80, y estamos mal, porque este es voltaje. Dense cuenta que dice el 11, sí, dime. No, nada. ¿Ah? Ok, dense cuenta que dice el 11. ¿Cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? ¿Qué tengo que hacer? Es una suma. Pues una suma. Es una suma. Sería. Y de repente me hacen un montón de operaciones y yo digo, ¿por qué hacen tantas operaciones? Y nada más me está diciendo que sume las potencias, que sume la potencia. Voy a encontrar potencia total y es la suma de todas las potencias. No tomo en cuenta este 127 porque siempre me lo toman en cuenta y desde ahí el problema ya está mal. ¿Sí? Ok, entonces vamos bien. Luego el 1, 2 dice, ¿cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando todos los aparatos están funcionando? Usa la ley de Watts. Me voy a regresar tantito, ¿sí? Es esto que hicimos aquí. Esta es la ley de Watts y estoy encontrando la intensidad de corriente, porque lo que me está pidiendo es la intensidad de corriente. Por eso me dice, utiliza la ley de Watts. La ley de Watts tiene potencia y tiene voltaje. Esta potencia es lo que yo voy a encontrar, es la potencia total y este voltaje es el que me da la actividad. Por lo tanto, ya prácticamente ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Lo que les dé, dice, aquí van a encontrar la intensidad de corriente, la letra I, y luego van a llegar aquí. El amperaje que les den ese punto, ustedes me van a decir, yo recomiendo el calibre 10 porque soporta 30 amperes. Ustedes van a escoger el calibre dependiendo
dependiendo lo que les dé en el 1-2. La corriente que les dé en el 1-2 es lo que van ustedes a recomendar. Si quieren, si van a elegir el calibre 18, el 16, el 14, el 12, el 10, el 8 y el 6. No lo rayen, ahí digan ustedes, yo recomiendo el calibre 6 porque soporta 55 amperes y la intensidad de corriente de todos mis aparatos funcionando al mismo tiempo me da 48. Un ejemplo, ¿va? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? No. Esta parte de aquí, escogimos un calibre de acuerdo a la... No hay dudas entonces hasta aquí. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, Todo bien. Todo bien. todo claro. Ok, muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Ok, llegamos a la ley de Ohms. La ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. Ustedes van a decir, ¿por qué es más fácil? Porque dense cuenta, nada más voy a usar 3 letras de las 4 que utilizaba en la ley de Watts. Aquí no viene potencia. La V, ¿sí? La V, aquí se los voy a mostrar. La V es el voltaje. Y por voltaje, en cambio, nos referimos a la diferencia de potencial entre un punto con respecto a otro. Y la unidad de medida son los voltios. De repente hay algunos libros que lo manejan como vatios. Vatios, voltios es lo mismo, es volts, voltaje. La letra R es la resistencia eléctrica, que fue lo mismo que vimos nosotros ahorita con la ley de Watts. Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque por resistencia nos referimos al obstáculo que la corriente encuentre en su camino. Cuanto más alto sea, más difícil será que la corriente lo atraviesa. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Pero a veces vamos a encontrar este símbolo que le llamamos omega. A veces los libros no viene la palabra ohm, viene el símbolo omega, y cuando viene el símbolo omega significa que es resistencia. Y ya por último, la I. La I es la intensidad de corriente. Y la I es la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa un conductor y está expresada en amperes o amperios, que fueron las 3 letras que ya vimos con la ley de Watts. Por eso les digo, la ley de Watts y la ley de Ohms son muy parecidas, pero hay que saber cuándo lo tengo que combinar. Aquí ya vienen las 3 fórmulas de la ley de Ohms. Ya está despejada, porque por lo regular esta es la fórmula principal y de ahí se desprende la fórmula verde y la fórmula naranja. Aquí ya se los estoy colocando las 3 posibles fórmulas que podemos encontrar, que podemos usar en la ley de Ohms. Ok. Lo primero que tengo que hacer es mi tablita de datos. Aquí nada más tengo 3 letras, por eso digo que es más fácil. Es voltaje, es resistencia y es la letra I, que es intensidad de corriente. Quiero ver, como es más fácil que la ley de Watts, resuelvan ustedes ese problema. Si no pueden, no pasa nada, ahorita lo voy a resolver yo. Quiero que ustedes intenten resolverlo. La primera persona que termine me dice. ¿3? Marilyn, ¿te dio 3 qué? ¿Ohms? No. La intensidad de corriente es amperes. Ok. ¿Alguien más le da lo mismo que Marilyn? ¿3 amperes? Sí, a mí.
Ok, muy bien, Dania. Ya veo que ya pudiste desactivar el micrófono. Sí. Aparte de Marilyn y de Dania, ¿alguien más encontró el resultado? Viridiana, Sí, ¿ibas a me decir salió lo algo? mismo. Ok, muy bien, Viridiana. Sí, Roxana, Gabriela, Amelia, ¿dudas? No, también me salió lo mismo. Ok, Mismo, muy bien, 3. Gabriela. Muy bien, Amelia. ¿Ya ven? Sí, César, Ya, salió lo mismo. qué bueno, me da mucho Disculpe la gusto. tardanza. No. Acuérdense que no se disculpen. Me da mucho gusto que llegaron al mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo que mi interés es que ustedes vayan perdiendo mucho el miedo. Yo sé que de repente mucha gente me dice, es que los pones a resolver problemas. Digo, esa es la mejor manera de aprender, es que ustedes lo hagan. Yo ya lo intenté, yo lo resolvía y al final les decía, ¿le entendieron? Y me decían, no. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no le entendían? Porque no lo van haciendo. Por eso los esfuerzo un poquito más, porque cuando estén solitos enfrente de su actividad se van a dar cuenta que se les va a hacer muy fácil, ¿sí? Ok, ahí voy. Dice, calcula la intensidad de la corriente. ¿Qué significa que la letra I no la conozco? Que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. La resistencia es de 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Entonces, dense cuenta, tengo resistencia, tengo voltaje y desconozco la letra I, por lo tanto utilizo la última fórmula. Los datos me van a mí ayudar para saber cuál fórmula voy a escoger. ¿Sí? Aquí le pongo arriba 30 volts, 30 volts, la resistencia es de 10, y es 3 amperes. Ok, dudas. No, ninguna. No, ninguna. Muy bien, No, todo claro. qué bueno, me da mucho gusto. Ahorita como quiera, les voy a poner un ejercicio y si no lo pueden resolver, no se preocupen, ¿sí? Pero vamos a unir las dos leyes, la ley de Watts y la ley de Ohms. Si pueden resolver ese problema, eso mismo lo vamos a hacer para varias actividades, para la 2, para la 4, no, para la 6 no, pero para la 2 y la 4 y para el proyecto, no, para 2, 4 y 6 creo que lo vamos a hacer igual, no recuerdo bien ahorita. Ok, encuentren lo que nos pide. ¿40 amperios? 40 voltios. Es correcto, Dania, es 40 voltios. Marlene, son voltios porque estamos buscando voltaje. Viridiana, 40 voltios. muy bien, Roxana. ¿Da lo mismo, Viridiana? Sí. Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Ahí voy a resolverlo. Los datos, pues siempre para la ley de Ohms, siempre voy a utilizar 3 datos. ¿Sí? Dense cuenta. Voy a borrar esto, ¿por qué? Porque no lo ocupo. Dice, calcula el voltaje. Me dice, calcula el voltaje, por lo tanto desconozco el voltaje, entre 2 puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente
de 4 amperios o amperes, ¿sí? La I es 4 amperes. Y presenta una resistencia de 10 ohms. Desconozco voltaje, por lo tanto, utilizo la primera fórmula y es la letra I, que es 4 amperes. La unidad de medida siempre hay que ponerla. Y la resistencia son 10 ohms. Y 4 por 10, pues son 40 volts. ¿Dudas de cómo calcular el voltaje? No. Ok, muy bien. Vamos con otro problema. Aquí, resuélvanlo. Voy a borrar esto porque esto ya no es del problema pasado. Y encuentren lo que nos está pidiendo. Mm, 2.2 ohms. Ok, muy bien, Dani. Así la resistencia es ohms. Ahorita vamos a ver los demás si les da el mismo resultado. Sí, da Sí, sí, 2.2. es lo mismo. Ok, muy bien, Gabriela. Muy bien, Viridiana. Muy bien, Marilyn. Roxana, Amelia, ¿les da lo mismo? Sí, Muy bien, Amelia. Qué bien, veo que ya le están entendiendo. Sí, dice, calcula la resistencia. Aquí me dice que calcule la resistencia, por lo tanto, a la letra R no la conozco. Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios, es la letra I. Cada vez que yo escuche la palabra amperes, es la letra I. Y una diferencia de potencial de 11 volts. Aquí tengo 11 volts y utilizo la fórmula verde porque conozco voltaje, conozco intensidad de corriente y quiero encontrar resistencia. Entonces es 11 y abajo es 5 amperes y bueno, Y nos da 2.2 2.2 ohms. ohms. Ok. ¿Cómo se sienten? ¿Ya mejor? sí. ¿Ya Sí, ven? es Ya. que yo resolví mi problema hasta el final porque mi bebé está llorando, pero sí me dio ese resultado. Ok, muy bien, Roxana. Dense cuenta de algo. Ahorita quiero ponerles un problema. Ok, dense cuenta. Me están dando el dato de potencia. Me dice que la potencia es de 400 watts. Me están dando el voltaje, que son 30 volts, y quieren que yo encuentre la resistencia. Para encontrar la resistencia, yo tengo que utilizar la ley de Ohms. Así que encuéntrenme la resistencia de ese problema. Ahí es donde les digo que hay que combinar ley de watts y ley de ohms. Inténtenlo, si no pueden, no pasa nada. Yo ahorita lo voy a resolver.
200. ¿No te escuché, Viridiana? No. 2.25 ohms. Ok, muy bien, Dania. Ahorita vamos a revisar a ver si nos da lo mismo. Acuérdense, el valor de Dania es de 2.25 ohms. ¿13.33? Nos está dando diferente con a Dania. Ahorita como quiera lo hacemos, Gabriela. Ok, lo voy a hacer para que lo vean. Dense cuenta de algo. Me pide que yo calcule resistencia, porque aquí están los datos, lo voy a poner en amarillo. ¿Sí? Ahí me dice que yo calcule la resistencia. Dense cuenta, yo tengo 30 volts. ¿Sí? Pero ojo, si se dan cuenta, yo no tengo intensidad de corriente. Aquí la letra I tampoco no la conozco y no conozco la letra R. Cuando yo tengo dos incógnitas en una fórmula, no lo puedo resolver, pero yo puedo encontrar la letra I utilizando la ley de Watts, ¿sí? Entonces, esto lo voy a separar. ¿Por qué? Porque este no lo puedo resolver así. ¿Qué necesito hacer? Yo necesito encontrar intensidad de corriente utilizando la ley de Watts. Y esta es la fórmula original. Potencia es igual a voltaje por I. Si yo quiero encontrar la letra I, utilizo esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo potencia. ¿Cuánto vale la potencia? Vale 400 watts, porque eso me lo está dando el problema. Me dice que el voltaje son 30 volts, ¿sí? Y 400 entre 30, ¿cuánto les da? 13.33. No escuché cuánto. 13.33. 13.33. Aquí está, 13.33 amperes, ¿sí? Ahora sí, dense cuenta, ya encontré la I, ya puedo utilizar esta fórmula. Ese es el orden, ¿sí? Primero encuentran I, luego encuentran R. ¿Por qué? Porque si de repente me ponen una secuencia que no coincide. Primero encuentran la letra I y luego ya teniendo la letra I ya podemos encontrar resistencia. Ahora sí dividan 30 entre 13.33, ¿cuánto les da? 2.25. 2.25 ohms. ¿Sí? Muy bien, Dania. Te salió ese valor. Muy bien. Hasta aquí, Sí, ¿quién tiene todo. dudas? Marilyn, Roxana, Viridiana, Gabriela, Todo Amelia. claro. Muy bien, Roxana. No. ¿Todo bien? Sí. Ok, dense cuenta. Hay otra manera de calcularlo. Cuando hay otra manera de calcularlo, yo siempre se los voy a enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la actividad integradora 5 hay dos maneras de calcular el resultado. Les voy a enseñar las dos maneras. Lo correcto es esto. Así como está ahí, así como lo encontramos, primero encontramos I, luego la R. Esto es lo correcto, ¿sí? Pero yo tengo esta otra fórmula. Potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. ¿De dónde sale esta fórmula? De la ley de Watts, ¿sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, yo tengo que despejar la letra R, porque yo lo que quiero encontrar es la letra R. Si la resistencia está dividiendo, ¿cómo lo pasó al otro lado? Si la resistencia está dividiendo, ¿cómo lo pasó al otro lado? Multiplicando. Es correcto, multiplicando. Ahora dense cuenta, la letra P está multiplicando, ¿cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo.
Dividiendo. Es correcto. Aquí está. Aquí ya quedó mi nueva fórmula. ¿Sí? Entonces, esta nueva fórmula ya la tengo despejada y me dice que es voltaje al cuadrado. Entonces es 30 volts, pero al cuadrado. Ahorita lo elevo al cuadrado. De repente no se me eleva al cuadrado. Ok, ahí va. Ahí voy. Este es al cuadrado. Y este está al cuadrado. Y la potencia me dice que son 400. Resuelvan esa operación y díganme cuánto les da. 2.25. 2.25. ¿qué? Ohms. Es correcto, Viridiana. Ohms. Ok. Si se dan cuenta, lo resolví usando la ley de Watts. Y me da lo mismo. Sí. Es el mismo. Sí. Entonces, de las dos maneras nos da el mismo resultado. Por eso siempre cuando tenemos dos opciones o dos maneras de resolverlos, yo trato de explicárselos. Cuando no puede suceder, yo se los digo, nada más lo pueden resolver de esta manera siempre y cuando siempre se los voy a decir. ¿Sí? Pero en este caso, digo, lo correcto es la primera, pero también tienen esta opción. Hasta aquí, dudas de lo que hemos visto el día de hoy. No. No. No, todo claro. No. Ok, me voy tantito a la actividad integradora, ¿sí? Ya habíamos revisado el 1, el 1, el 1.1, el 1.2, el 1.3. Y aquí nos pide esto, ¿sí? Aquí nos pide, dice, a doña Mago se le descompuso su plancha, por lo que la llevó a reparar con su vecino Raúl, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, en las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen los datos siguientes. Este dato es 60, ese no se utiliza, nada más van a utilizar el dato de voltaje y el dato de potencia, ¿sí? Los 60 Hz no se utilizan. Y aquí te dice qué es lo que dice, lo que quiere. Dice, resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia. Nada más quiere que encuentre la resistencia y tenemos estas dos fórmulas. De aquí despejamos la letra I. Aquí despejamos la letra R, pero estas dos fórmulas ya se las estoy dando despejadas, ¿sí? ¿Cómo? Ahí les está dando la fórmula original. Nosotros ya la tenemos despejada. Aquí está la letra I y voy a agarrar esto, porque no, siempre dejo la fórmula, no sé por qué la borré. Ahí voy. Perdón. Esa es la fórmula para encontrar la letra I ya despejada y esta es la fórmula para encontrarla. La letra I es ley de Watts y la letra R es ley de Ohms. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, todo claro. Ok, entonces cuando hagan ustedes la actividad se van a dar cuenta que es muy sencillo, ¿sí? Ya vimos todo, no lo resolvimos la actividad, nada más les di las herramientas para que ustedes puedan resolver cualquier problema usando la ley de Ohms y la ley de Watts. Si el día de hoy lo aprendieron bien, van a poder entender la actividad integradora 4, la 6 y el proyecto integrador nos pide usar estas dos fórmulas. Entonces, por eso les decía, la primera semana es clave. Si esta semana comprendieron bien los dos temas, se les va a hacer más sencillo el módulo. La ley de Ohms que vimos el miércoles lo van a utilizar para la actividad integradora 1, la 3, la 5 y para el proyecto integrador.
Marilyn, Roxana, Viridiana, Gabriela, Amelia, Dania, ¿dudas de lo que vimos hoy? No, ninguna duda. Está claro. Gracias. Ok, ahorita terminando, ya voy a terminar la sesión. El recurso lo voy a poner en foro novedades, ustedes lo pueden descargar para irlo revisando o lo pueden ir viendo ahí va a estar ahorita, ahorita lo subo. El video lo pongo en la pizarra de sesiones. Mañana es sábado, se supone que los sábados nosotros no nos debemos según no, es nuestro día de descanso, pero no se preocupen, cualquier duda que ustedes tengan, yo voy a estar al pendiente. Mañana me conecto desde las 8:30, 9 de la mañana voy a estar conectado hasta las 4 de la tarde. Voy a estar conectado por cualquier situación que ustedes tengan. Y el domingo sí voy a estar conectado igual desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Por cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, mándenme un mensaje a la plataforma o al correo para poder atenderlos. Si ya no hay nada más, Marilyn, Roxana, Viviana, Gabriela, Amelia, Dania, pues que pasen una bonita noche, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Hasta luego. No están solos, acuérdense. Cuentan con todo mi apoyo. Gracias, Muchas asesor. gracias. Buenas noches. Que descansen. Excelente. Bye. Hasta luego. Claro.